Un saludo muy cordial y muy cultural para todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de KF News, Noticias del Eje y de Eje Press. La Alianza Francesa de Manizales es un proyecto de estudios y un proyecto de cultura. La Alianza Francesa informa que tiene abierta la convocatoria para las exposiciones de este año 2023. Artes en Mediación. Esta convocatoria está abierta hasta el próximo 27 de marzo y va dirigida a todos los creadores, artistas, curadores, a todos los colectivos artísticos, fotógrafos, escultores de nuestro país. Simplemente se comunican con Cultura Manizales, alianzafrancesa.org.co. También la Alianza Francesa informa que todos los miércoles tenemos el Cineclub de los hermanos Lumière, el mejor cine francófono con subtítulos en español. En el mes de marzo tenemos un ciclo de directoras francófonas. El ingreso es completamente libre en la sala Boris Vian de la Alianza Francesa de Manizales. En el día de hoy nos acompaña Víctor Jurado, del Banco de la República. La razón, el Banco de la República, el Centro Cultural del Banco, aquí en la ciudad de Manizales, desde este 22 de marzo, tendrá abierta hasta el mes de agosto la exposición de uno de los fotógrafos más importantes de nuestro país, como es Hernán Díaz. Hernán Díaz es un fotógrafo nacido en Ibagué, toda su carrera la hizo en Bogotá, vivió por muchos años en Cartagena, donde dejó un trabajo muy interesante sobre la ciudad de Cartagena y fue uno de los primeros fotógrafos que lucharon porque la fotografía fuera un arte en nuestro país y no un pasatiempo dominical. Como no recordar al lado de Hernán Díaz, grandes fotógrafos como Nereo López, fotógrafos que dejaron una historia en nuestro país. Víctor, ¿por qué no nos cuenta en qué consiste esa exposición? Claro que sí, muy buenas tardes para usted, un saludo también para todos los televidentes. Un gusto recibirlos aquí en el Centro Cultural del Banco de la República, en la ciudad de Manizales, y más con esta invitación, una invitación que, como bien usted lo contaba, maestro Carlos, nos invita a explorar el panorama de la fotografía de Hernán Díaz a través de un recorrido de 50 años en el proceso fotográfico de este artista. La exposición nace más o menos comienzan a hacer desde el 2012, cuando el Banco de la República desde Bogotá, desde la Biblioteca Luis Ángel Arango, compra 1000 fotografías del maestro Hernán Díaz. Estas 1000 fotografías las compra el banco bajo la dirección de Alexis de Graef y se decide hacer un contenido curatorial que contara toda esta gran historia de Hernán Díaz, pero obviamente es muy difícil hacer una curaduría o una selección a partir de 1000 obras o de 1000 imágenes. De esta manera el banco llama a Santiago Rueda, quien es el curador de la exposición, y él hace una muestra en la que logra juntar 48 fotografías que nos muestran un poco de la carrera de Hernán Díaz. Y el maestro, como le decía a usted, Hernán Díaz fue un fotógrafo que nació en Ibagué, hizo su carrera en Bogotá, estuvo en algún momento en Nueva York, también viviendo en Cartagena, y hay 3 grandes ejes dentro de la exposición. Uno es que Hernán Díaz es conocido como uno de los grandes retratistas de nuestro país. Vamos a encontrar unos retratos muy interesantes porque logra generar una intimidad tal con los artistas que logra capturar ese aura de artistas como Eduardo Ramírez Villamizar, como Alejandro Obregón, como Guillermo Goideman, entre otros artistas. También vamos a encontrar en la exposición maestro un recorrido por Cartagena. Como bien el maestro lo contaba, él estuvo viviendo en algún tiempo en Cartagena y logra ir y descubrir esa Cartagena que muchas veces no nos muestran. Él va y nos muestra a través de sus fotografías esa Cartagena negra, los mercados y espacios que uno normalmente no conoce de Cartagena. También en la muestra es muy interesante poder conocer esa faceta de Hernán Díaz de caminante y de ambientalista. Eso lo hacemos a través de una serie de fotografías donde nos muestra el medio ambiente, pero también esa relación del medio ambiente con esa huella que el hombre ha dejado. Vamos a encontrar una serie de los cerros orientales
él acostumbraba mucho salir a caminar, era un gran caminante, en sus caminadas tomaba fotografías y tomaba evidencia de todo lo que veía, entre eso la basura, la destrucción de los árboles. Entonces también aquí hay una faceta de ambientalista muy interesante de Hernán Díaz. Y algo maravilloso que tenemos en la exposición, las fotos que están detrás de nosotros. Estas fotografías fueron realizadas por encargo, él trabajó en diferentes medios como Credencial, Cromo, Semana, entre otros, y fueron fotografías que le hicieron por encargo, y son fotografías que realmente son icónicas dentro de la historia fotográfica del país y dentro de la historia política, social y cultural, porque tenemos fotografías como por ejemplo a Galán, tenemos también a Antanas Mocus, que hace aquí como una semejanza al hombre pensante de Rodin, a Camilo Torres, Jaime Garzón, Carlos Vives y a Velosa. Esa es una exposición muy rica porque, maestro, no es una exposición donde uno solamente viene a ver fotografía, sino que aquí está el punto interesante y es conocer el proceso de la toma de fotografía. ¿Qué vamos a encontrar acá para conocer ese proceso? Las hojas de contacto. Yo no sé, maestro, si usted recuerda las cámaras de antes que teníamos, que uno le sacaba el rollo y ahí uno miraba sobre la luz. Vamos a encontrar ese proceso, vamos a encontrar los rollos y el proceso de cómo él seleccionaba o enmarcaba una fotografía, es decir, cómo decía, de esta foto quiero que salga este pedazo o quiero que salga esto otro. Es muy interesante porque son cosas que normalmente no conoce el público de la, digámoslo, de la calle, de la cotidianidad. Lo de Hernán Díaz como fotógrafo y sobre todo dentro del retrato, que fue muy importante en la historia de la fotografía en nuestro país, radica en que cuando él trabajaba con la revista Life, también trabajó con el New York Times. Alguna vez lo envían a Caicedonia Valle a cubrir una matanza que hizo un grupo armado de una familia campesina. Hernán va a hacer sus fotografías para la revista. Cuando se encuentra ese macabro escenario, toma la decisión de que eso no era lo que le gustaba a él en la fotografía. Y se dedica a hacer retratos, porque él decía que las personas mueren, pero los retratos quedan y con eso queda la historia de esa persona en el mundo. De ahí que él a veces incluso criticaba mucho el paisaje, no le gustaba mucho el paisaje porque él decía el paisaje queda ahí. También fue un fotógrafo que criticó mucho el color. Hernán Díaz criticó el color, dijo que nunca el color lo habían inventado y de ahí que casi todo el trabajo de Hernán Díaz es en blanco y negro. Víctor, ¿cómo se va a activar esta exposición? Claro que sí, maestro, eso es una muy buena pregunta porque además es una invitación para todas las personas que nos están viendo. La exposición, bueno, hay que decir a los televidentes, está abierta de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, en el transcurso de la semana, siempre, todos los días, tenemos recorridos guiados que las personas pueden hacer su reserva para venir con sus grupos escolares, universitarios, familiares o simplemente amigos a recorrer y conversar alrededor de esta exposición. Pero además de eso, tendremos nosotros también en este espacio diferentes tipos de activaciones. Vamos a tener el 14 y 15 de abril un laboratorio con el fotógrafo manizaleño Santiago Escobar, donde vamos a explorar un poco el tema de la fotografía desde lo marginal. Santiago es un fotógrafo que trabaja sobre todo el tema de guerra y con él vamos a estar experimentando la fotografía, como les decía, desde lo marginal. Vamos a tener también el 27 una conferencia con el curador de la exposición, Santiago Rueda, viene desde Bogotá y nos va a contar sobre quién era Hernán Díaz y quién fue Hernán Díaz para la fotografía colombiana, que además dicen que Hernán Díaz fue el fotógrafo que hizo que la fotografía fuera arte en Colombia. Vamos a tener también con Santiago Rueda el 28 de abril otro laboratorio sobre curaduría de fotografía, al que están cordialmente invitados. Y para el mes de mayo vamos a tener un conversatorio con Paola Castaño y Santiago Escobar sobre la fotografía también, sobre fotografía desde lo social. No, Paola Castaño trabaja en Bogotá en diferentes medios como Semana, trabajó en Semana, en otros medios, y ha trabajado también el fotoreportaje, entonces vamos a tener una conversación muy interesante. Y además de esto vamos a tener talleres para niños, jóvenes y adultos alrededor de la fotografía, talleres de fotografía estenopeica, por ejemplo, talleres sobre fotografía al natural, entre otras actividades. La invitación es a que se vengan al Centro Cultural, conozcan la exposición y disfruten de todas las actividades que tendremos. Bueno, ahí está la invitación para que todas las personas amantes de la fotografía y del buen arte se pasen por el Centro Cultural del Banco de la República a ver esta
linda exposición de Hernán Díaz, uno de los grandes fotógrafos en la historia de nuestro país. Un feliz día para todos.